Discapacidad. Las personas con discapacidad son aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que, en interacción con diversas barreras, pueden obstaculizar su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Según el Informe Mundial sobre la Discapacidad, alrededor del 15% de la población vive con algún tipo de discapacidad. Las mujeres tienen más probabilidades de sufrir discapacidad que los hombres y las personas mayores más que los jóvenes. En los últimos años, la comprensión de discapacidad ha pasado de una perspectiva física o médica a otra, que tiene en cuenta el contexto físico, social y político de una persona. Hoy en día, se entiende que la discapacidad surge de la interacción entre el estado de salud o la deficiencia de una persona y la multitud de factores que influyen en su entorno. Se han hecho grandes progresos para que el mundo sea más accesible para las personas que viven con discapacidad. Sin embargo, se requiere mucho más trabajo para satisfacer sus necesidades. Entre los tipos de discapacidad tenemos discapacidad física, discapacidad visual, discapacidad intelectual y discapacidad psicosocial. La discapacidad físico-motora es aquella que ocurre al faltar o quedar muy poco de una parte del cuerpo, lo cual impide a la persona desenvolverse de la manera convencional. Discapacidad sensorial corresponde al tipo de personas que han perdido su capacidad visual o auditiva y quienes presentan problemas al momento de comunicarse o utilizar el lenguaje. Discapacidad intelectual es aquella que presenta una serie de limitaciones en las habilidades diarias que una persona aprende y le sirven para responder a distintas situaciones en la vida. Se hace más difícil de llevar si su entorno ayuda a hacerles más sencillas las cosas. A las personas con discapacidad intelectual se les hace más complicado aprender, comprender y comunicarse. Es decir, dura para toda la vida y no solo es un impacto que sufre el individuo, sino también es un reto muy fuerte para toda su familia. Es importante decir que la discapacidad intelectual no quiere decir que las personas sean enfermas, son personas como nosotros, con muchos sueños en la vida y ganas de alcanzar. Si se reúnen las condiciones adecuadas, pueden progresar y lograr objetivos. La discapacidad psíquica. La discapacidad es aquella que está directamente relacionada con el comportamiento del individuo. Se dice que una persona tiene discapacidad psicosocial cuando presenta trastornos en el comportamiento adaptativo. Este tipo de discapacidad se podría incluir en categorías, ya que tienen que ver con enfermedades mentales. Probables causas son la depresión mayor, trastornos de pánico, autismo o síndrome de Asperger. Las personas con discapacidad son aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales. Pueden obstaculizar su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Derechos de las personas con discapacidad. Los derechos humanos son universales, políticos, civiles, económicos, sociales y culturales. Pertenecen a todos los seres humanos, incluyendo a las personas con distintas discapacidades. Las personas discapacitadas deben gozar de sus derechos humanos u libertades fundamentales en términos iguales con otros en la sociedad, sin discriminación de ningún tipo. Entre los derechos tenemos el derecho a la no distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en su condición de discapacidad, el derecho a la igualdad de oportunidades, el derecho a una completa igualdad y protección ante la ley, el derecho a un alto estándar de salud para un tratamiento médico, psicológico y funcional. De igual manera, a una rehabilitación médica y social, el derecho a ser tratado con dignidad y respeto. Y por último, el derecho a trabajar de acuerdo con sus capacidades, a recibir salarios igualitarios. ¿Se velan y respetan los derechos de las personas con discapacidad en el Ecuador? Son servicios. En el Estado ecuatoriano, la Constitución del 2008 garantiza sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Carta Magna y los instrumentos internacionales y se define como un Estado de Derecho para el bienestar y el buen vivir de todos los ecuatorianos.
Asimismo, el Estado adoptará las medidas para su inclusión social, acceso a créditos, programas de esparcimiento y descanso, participación política, programas especializados de atención integral, el cuidado de las personas y familias que cuidan a las personas con discapacidad. Centros de atención a personas con discapacidad. Estos son servicios que promueven el desarrollo de la autonomía y la inclusión social de las personas con discapacidad, mediante la corresponsabilidad de la familia y la comunidad con un enfoque de derechos, de desarrollo humano, inclusión y ecológico-social. ¿Cuáles son los centros de atención a personas con discapacidad? Tenemos los centros diurnos y desarrollo integral para personas con discapacidad. Este servicio propone habilitar y rehabilitar las destrezas de las personas con discapacidad en las actividades de la vida diaria, dentro del entorno familiar y comunitario, para lo cual contará con espacios de terapia social, sensibilización, participación e interacción a través de la elaboración de planes individuales y familiares de atención. Tenemos los centros de referencia y acogida, inclusivos para el cuidado de personas con discapacidad en situación de abandono. Este servicio brindará atención especial y especializada para personas con discapacidad que requieren acogimiento institucional de forma emergente, temporal o permanente. Y por último, tenemos cuál es el objetivo general de los centros de atención a personas con discapacidad. Primeramente es alcanzar el máximo desarrollo de la personalidad, fomento de la autonomía y disminución de la dependencia de las personas con discapacidad a través de habilitación y rehabilitación en actividades de la vida diaria, actividades de recreación, nutrición, integración familiar y comunitaria, proporcionando a los responsables del cuidado de las personas con discapacidad, familiares y comunidad información clara y técnica de manera simplificada para la atención, protección y buen trato.